chicos, bienvenidos a la biología número 4, en la cual seguiremos viendo sobre la teoría del portafolio. Vamos a partir con las preguntas de alternativas. Pregunta número 1. Nos dice, cuando un asesor financiero intenta determinar la tolerancia al riesgo de un inversionista, ¿qué factor tendría menos probabilidad de ser evaluado? Bueno, si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de las alternativas acá tiene relación con el riesgo que un asesor financiero debe medir al inversionista. Por lo tanto, la única alternativa que sale un poco de esto es la alternativa D, la cual nos dice el nivel de rendimiento que prefiere el inversionista, puesto que siempre un inversionista va a buscar un nivel riesgo-retorno que maximice su función de utilidad. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué implica la presencia? La presencia de riesgo implica que la alternativa correcta sería la letra B. ¿Por qué? Se puede encontrar más de un retorno futuro. Acordémonos un poco sobre la ayudantía pasada, la 3, en la cual teníamos diferentes escenarios en la economía con diferentes probabilidades, lo que nos hacía llegar a diferentes retornos dados esos escenarios, por lo cual frente al riesgo podemos encontrar diferentes retornos en la economía. Pregunta 3. Nos dice qué es CAL, la línea de asignación de capitales. Bueno, y esta pregunta es un poco más conceptual. Por definición, sabemos que es el conjunto de oportunidades de inversión formado por un portafolio riesgoso y un activo libre de riesgo. Así que esta pregunta vamos por definición. Alternativa 4. Nos dicen que invertimos 1000 en un portafolio riesgoso que tiene una rentabilidad del 17% y un activo libre de riesgo que tiene un 4% de rentabilidad. Y nos preguntan cómo deben ser los porcentajes de inversión, o sea, los pesos que debemos poner en cada uno de los portafolios para para obtener un retorno esperado del 11%. Por lo tanto, nosotros queremos llegar al 11%. Simplemente tenemos que ver cuánto invertimos en cada uno de estos portafolios. Al hacer esta ecuación, podemos despejar W1, lo cual nos da un 53,8%, y por consecuencia 1 menos W1, que sería lo que invertimos en el portafolio libre de riesgo, nos daría un 46,2. Y estos serían los porcentajes de inversión, que luego los podríamos multiplicar por los 1000 y sacaríamos cuánta plata se le debe poner a cada inversión. La pregunta 5 nos habla un poco sobre el índice Nasdaq, que es un índice que agrupa muchas empresas, las acciones de las empresas tecnológicas en Estados Unidos, empresas, por ejemplo, de tecnología, de internet y farmacéutica. Y nos dice que no es una buena aproximación a un portafolio de mercado eficiente. ¿Por qué? Bueno, este índice, al tener puras acciones de empresas que tienen relación entre sí, va a ser muy difícil diversificarla, puesto que la correlación entre ellas es mayor que 0. Si estuviéramos en el caso de que fuera la correlación igual a 0, serían activos de renta fija o bonos libres de riesgo, por ejemplo. ¿Y cuáles son los que sí podemos diversificar cuando la correlación es menor que 0? Entonces, en este caso, ¿por qué no es una buena aproximación el índice Nasdaq a un portafolio de mercado? Sería la alternativa C, puesto que la correlación de los retornos de estas acciones es muy cercano a 1. La pregunta 6, finalmente, nos dice: la elección de una aproximación del instrumento libre de riesgo es en la realidad necesita lidiar con varios riesgos inherentes al instrumento de renta fija. En la práctica, en la mayoría de los países del mundo, los instrumentos soberanos a 10 años son elegidos para efectos de valorización. ¿Por qué se escoge este activo libre de riesgo? Bueno, como sabemos, los bonos soberanos, los bonos de los países, la característica más distintiva que tiene es que son muy líquidos y son los que tienen la menor probabilidad de default, puesto que en los países es muy difícil que quiebren
dado ciertas circunstancias. Así que la alternativa C sería la alternativa más correcta. Esa sería la parte de alternativas.